El propósito de esta presentación es conocer cómo incide el riesgo público en las actividades laborales de los trabajadores de la cooperativa especializada de ahorro y crédito Copigón y cuáles son las condiciones o factores que inciden en el peligro psicosocial de estos mismos. Además, se exponen unas recomendaciones a la empresa con el fin de minimizar el impacto en la salud mental de los trabajadores. El objetivo es identificar los aspectos intralaborales del peligro psicosocial a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito mediante la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. La cooperativa especializada de ahorro y crédito Copigón se encuentra ubicada en el municipio de González. Es un organismo cooperativo de primer grado perteneciente al sistema de la economía solidaria sin ánimo de lucro. El número total de empleados es de 10 empleados permanentes. Su tipo de contrato es a término indefinido. Buenas. Después de la intervención de nuestra compañera Mayerly, donde pues, nos exponía el objetivo de la presentación, la característica de la empresa, eh, yo considero que pues, es necesario como que desglosemos en cierta medida el tema que nos tocó a nosotros, el título. Entonces decimos que los aspectos intralaborales del peligro psicosocial. Entonces, cuando hablamos de intralaborales, pues hacemos referencia a las conductas propias de la organización, del entorno de la entidad, ¿sí? ¿Y qué es psicosocial? Entonces, psicosocial va más enlazado a la conducta humana, ¿ok? Entonces, aspectos intralaborales del peligro psicosocial, entonces, las condiciones, ¿qué condiciones intralaborales, es decir, de la gestión, de las condiciones de tarea, de la función, de la jornada de trabajo, pues genera como una conducta inadecuada, pero hay que tener presente que es con base al riesgo público, es decir, que aquí el detonante de este peligro psicosocial es el riesgo público. Entonces, las condiciones o los casos que nosotras creemos que se ven que están presentes en la organización, en la cooperativa de ahorro y crédito, Copigón, pues uno de esos aspectos son las políticas y filosofías de la organización, es decir, que la organización, por ser una entidad de ahorro y crédito, pues ella está expuesta a que efectúen o se puedan efectuar ciertos atracos, ciertos atentados, amenazas que van a repercutir en cierta medida en los trabajadores, porque al fin, cierto, ellos son el eje fundamental de la organización. Y cuando hablamos de las condiciones socioculturales del entorno, hacemos referencia es al lugar donde está ubicada la organización, es decir, por estar ubicado en un lugar donde hay conflicto armado, donde se ven a diario amenazas, se ven atentados, secuestros, pues genera más zozobra aún en los trabajadores. Otro de los casos o de los casos o las condiciones que queremos mencionar son las actividades propias del trabajo, es decir, dentro de sus funciones. Tenemos en este caso, es el caso de las funciones o de las personas que están en el área de cartera. Ellos por estar en esta área, ellos deben generar ellos una vez al mes deben salir a generar ciertos cobros o más que generar ciertos cobros es preguntar al asociado el por qué el retraso o la demora en generar el pago en su cuota, ¿sí? Pero es que esto no, cuando ellos salen no es precisamente ahí el casco urbano, ellos tienen que exponerse a zonas rurales, a diferentes municipios, que genera aún más miedo o zozobra en esos trabajadores. Nosotros cuando miramos estas tres cositas, bueno, nosotros hacemos como que esos riesgos o esos peligros psicosociales a los que ellos están expuestos, pues serían un estrés constante, un miedo, una zozobra, por lo cual esto pues va a generar un sobresalto en la conducta humana, no, ellos no van a estar bien
porque pues siempre van a estar, uy, nos van a, qué tal que generen un atentado, y ya que él tiene cara de, mira, como que bueno, de digámoslo así, de guerrillero, no, es como más bien de una banda criminal. Entonces eso genera miedo, que están en un sobresalto en sus funciones diarias, pero está ese temor y pues no se van a poder desarrollar las funciones adecuadamente. Buenas, a continuación realizaré unas recomendaciones para la organización. Primero, la empresa debe diseñar, implementar y coordinar planes de emergencia y contingencia con los diferentes organismos. Segundo, debe generar un ambiente más seguro para los trabajadores con instalaciones y equipos tecnológicos para prever cualquier posible alteración de orden público. Dentro de estos equipos tecnológicos, la empresa debe adoptar elementos que conformen el sistema de seguridad, como lo son las barreras humanas, donde se implementan alarmas, teléfonos, sensores, cámaras. Tercero, promover la participación de los trabajadores en la definición de estrategias frente a los riesgos que se ven expuestos. Cuarto, la empresa debe evaluar los aspectos intralaborales mediante la resolución 2404 del 2012, donde nos habla o trata la resolución de los instrumentos de la batería para la evaluación del riesgo psicosocial. Quinto, debe hacer uso del cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral. Este es un instrumento diseñado para evaluar condiciones propias del trabajo, de su organización y del entorno en el que se desarrolla. Sexto, la intervención de los factores psicosociales en el trabajo implica el compromiso de la gerencia y de los trabajadores. Séptimo, la empresa debe realizar actividades formativas e informativas con los trabajadores con el objetivo de modificar actitudes o respuestas frente a situaciones. Muchas gracias.